esto de no fueron pentecostales. ¿Quiénes no fueron pentecostales? Los 11 discípulos que están reunidos en el pasaje de Juan 14 a puerta cerrada con Jesús. Y ya lo vamos a demostrar, lo vamos a ver a la luz de la Escritura, por qué no fueron pentecostales. Para ello, quiero de manera introductoria hablar un poco acerca del movimiento pentecostal, que es diferente al Pentecostés. ¿Listo? El movimiento pentecostal es algo muy diferente al tiempo del Pentecostés. Y es que el movimiento pentecostal nace formalmente en el año de 1960 en Van Nuys, California, Estados Unidos. Nació en cabeza de un pastor llamado Dennis Bennett, quien para marzo de ese año anunció al mundo que de repente había recibido un supuesto nuevo bautismo del Espíritu Santo. En ese lugar, allá en California, en esa iglesia local, empezó a suceder algo que nunca ha sido relatado en la Biblia y además tampoco experimentaron los apóstoles ni los patriarcas. Personas empezaron a ser lanzadas de espalda al suelo en los cultos. Hubo desmayados, gente inconsciente, otros supuestamente adorando de forma incontrolada, caótica, bajo supuestos milagros, respaldados por frases como la siguiente: Dios te dice, Dios te dará las riquezas, Dios te cumplirá los deseos de tu corazón. El experimentalismo emocional de ese día allá en California trajo una chispa a los pastores de las iglesias locales cercanas, quienes, viendo cómo crecía la euforia y además la membresía de la iglesia de Dennis Bennett, empezaron a imitar el concepto del nuevo bautismo del Espíritu Santo, pasando de ser minorías a multitudes de personas atraídas por la supuesta inquietud de una nueva era del Espíritu. Los cultos en esas congregaciones empezaron a experimentar no solo un crecimiento exponencial en California, sino que la cantidad de curiosos era multitudinaria, personas presenciando reuniones donde la premisa del poder del Espíritu, la gente experimentaba corriente eléctrica, supuestos fuegos, calenturas, desmayos. Las personas tenían sus mentes nubladas de forma temporal. Expresiones como ladridos de perros o hienas, griterías, balbuceos de supuestas lenguas que nadie interpretaba, risas estrambóticas y una euforia excomunal. Rápidamente este movimiento se regó no solo por California, sino por todos los Estados Unidos, acaparando multitudes de personas, claro, usando los medios de comunicación, la radio y la televisión. Los líderes de este movimiento, el movimiento pentecostal, prontamente lograron instaurarse como el movimiento de la cristiandad hoy con mayor crecimiento a nivel exponencial. Ahora hablemos de Colombia en esta introducción, pues no es la excepción nuestro país al fenómeno del movimiento pentecostal, donde lo que acabo de mencionar y lo siguiente es un estudio del doctor de la Universidad Nacional David López, un sociólogo y antropólogo, quien realiza ese estudio respectivo aquí en Colombia, afirmando lo siguiente: en Colombia el 86% de las comunidades religiosas actuales son de este corte heredado de Dennis Bennett, pentecostal carismático. Cientos de estas congregaciones han sido fundadas por personas, según el doctor David López, con una visión de misticismo, algo de materialismo, ambición política, bajo la excusa de la nueva experiencia del Espíritu Santo. Extranjeros y nativos colombianos en mucha medida, en muchos de ellos, con poca formación académica, han fundado la gran mayoría de estas comunidades bajo el pretexto de no necesitar una formación teológica ni estudios bíblicos profundos, bajo el lema: la letra mata. Más bien,
con el deseo de una fundamental experiencia con el Espíritu Santo, con los dones, los carismas, hablar en lenguas que nadie interpreta, pero para ellos representa un nuevo mover y una nueva era, un empoderamiento del Espíritu, con J, el Espíritu. Wow. Esto también aprovechando un poco la Constitución de 1991 en Colombia, que permite en alguna medida la libertad de cultos. ¿Por qué Mauricio entra hablando del movimiento pentecostal? Porque Jesús habla de ello, del Pentecostés, en Juan capítulo 14. Ese es nuestro contexto del pasaje del día de hoy. Cristo está hablando en privado, ya lo vamos a leer, pero quiero contextualizarlos. Está Jesús en privado, a puerta cerrada, con 11 personas, sus apóstoles, los 11 apóstoles. El día 14 del mes de Nisan, estoy hablando en términos del calendario de la época, en Juan 14. En pleno Pesaj, ¿qué es el Pesaj? La Pascua judía. Allí está Jesús celebrando la Pascua en reunión privada, y les está hablando Jesús de la llegada de una persona muy importante. Jesús reúne a sus discípulos y a puerta cerrada les dice: va a venir alguien. A mi salida, a mi partida, porque voy a irme, les dice, pero no los dejaré huérfanos. Va a venir alguien. Les voy a dejar una persona muy importante, el Paracleto, que significa técnicamente, Paracleto es una palabra en el griego koiné, que significa, ya lo aprendimos hace 8 días, ¿lo recuerdan? Ayudador. Jesús les dice: les voy a dejar mi ayudador, un ayudador, otro consolador. Ese es nuestro contexto. Quiero que me acompañe al pasaje, Juan capítulo 14, versículos 15 al 21. ¿Listo? No estoy seguro de que alcancemos hoy. Eso depende de ustedes. No estoy seguro que alcancemos hoy a exponer toda la idea. Esperemos que sí. Nos vamos a detener del 18 al 21, pero los invito a que lo leamos desde el 15. ¿Listo? Juan capítulo 14. Muy atentos, esto es palabra de Dios. Versículos 15 al 21. Y dice la Escritura, aquí está hablando Jesús a sus 11 discípulos. Les dice: mis amados, si me amáis... Dice Reina Valera: si me amáis, guardad mis... Esta es una condición. Si de verdad ustedes me aman, ¿qué deben hacer? No hable tanto, sino, yo estoy parafraseando, obedezcan, guarden mi palabra. De entrada ese es el amor. Verso 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ¿cierto? Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, habla futuro, entre vosotros, ¿cierto? Ahora vamos a los 3 versos que nos competen hoy. Verso 18, repita conmigo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20 al 22. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Último versículo. No, dejémoslo hasta ahí, hasta el 21. Sí, es hasta el 21. Listo. ¡Wow! Esto es maravilloso y profundo. El desarrollo, vamos a pasar de la introducción al desarrollo de nuestro trabajo el día de hoy con este pasaje. Y el desarrollo de esta exposición bíblica se compone de 2 puntos, de 2 momentos. El primer momento está en el versículo 18.
¿Listo? Entonces lo vamos a leer despacio. El primer tema que le aborda Jesús a sus discípulos está en el verso 18 y les dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Esta primera parte de la exposición del pasaje de hoy es concomitante. Recuerde que el término concomitante es como sinónimo de paralelo. Va acompañado del verso 3 del capítulo 13, verso 1. O sea, una hoja atrás. Pase su Biblia una hoja atrás. Son pasajes paralelos. El que acabamos de leer, el verso 18, con el 13.1. Mire lo que dice Juan 13.1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es la clave aquí? Antes de que empiece, ¿qué fiesta? La Pascua, el Pesaj. La palabra Pesaj significa Pascua, ¿cierto? ¿Qué es la Pascua? Ahí está en el versículo 1. La Pascua es la partida de Cristo, la muerte de Cristo. La fiesta del Pesaj que celebraban los judíos, ellos lo celebraban con una intención: el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad. Pero el Pesaj judío siempre tuvo como todas las fiestas de Dios, siempre tuvo un propósito: Cristo. Y aquí se está cumpliendo en el versículo 1 del capítulo 13 el propósito. Jesús les está diciendo, llegó la Pascua, es decir, llegó el momento de pasar de la esclavitud a la libertad o de la muerte a la vida. Y esto lo van a hacer como ustedes, a través de mi muerte. Ese es el propósito de la Pascua, ¿cierto? Lo acabamos de ver. ¿Y por qué es paralelo al 18a del capítulo 14? Porque en el Juan 14, el 18, Él les dice lo siguiente: yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Punto número uno. Jesús les está hablando en privado de, primera cosa, su segunda venida. ¿Listo? Si usted toma nota, el desarrollo, punto número 1. Jesús les habla de su segunda venida. ¿Por qué les habla de su segunda? Les está diciendo de entrada, verso 18, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque se va a ir, ¿cierto? Tiene que morir para que haya vida, no solo a sus 11, sino a los del mundo. ¿Ok? En ese orden de ideas se les dice, no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, ¿cierto? Refiriéndose a su partida, pero les dice algo hermoso, les dice, vendré a ustedes, díganlo conmigo, vendré a vosotros. Es decir, les está hablando de que va a regresar. Y ojo, les está hablando de la segunda venida. ¿En qué sentido? Es como cuando yo era niño, mi papá, mi mamá se iban a trabajar, a los niños no les gusta eso. Cuando es chiquito, que lo dejen en el jardín. Pero mi mamá me decía, tranquilo, yo voy a volver por la tarde, ¿cierto? Yo lloraba en el jardín, yo era más llorón. Pero mi mamá volvía. Algo así está sucediendo. El Señor Jesús les está diciendo, no los dejaré huérfanos. ¿Se acuerdan que les dijo hijitos? Él los veía como un padre. Y ahora les dice, tranquilos, no los voy a dejar solos. Yo voy a volver. Es decir, el Señor en primera instancia se refiere a su pronta venida nuevamente. Les está hablando, se está refiriendo a ellos, les está anunciando, o mejor, les está revelando algo importante. Un día futuro, nadie sabe el día y la hora, porque esto que está prometiéndole Jesús acá no se ha cumplido. ¿Listo? No se ha cumplido. Dentro del movimiento pentecostal han habido ciertos exponentes que han dado fechas, pero en realidad nadie sabe ni el día ni la hora. No se ha cumplido. Esta promesa del verso 18, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a volver. Él les está hablando de que va a regresar, les habla de un día en particular, ¿cierto? Y les dice algo importante, les dice, ustedes me veréis, yo vivo y vosotros también viviréis. Es decir, en este primer punto no solo les dice que Él va a volver, sino que les dice que va a volver en cuerpo. Y les dice que ellos también van a vivir y también van a tener un cuerpo y con esos ojos también lo podrán ver. Es una promesa tremenda. O
sea, lo que se está revelando acá es que Cristo fue a la cruz, el cuerpo no está, no aparece, nadie lo encontró. ¿Por qué? Porque está con el Padre, pero Él va a volver. Y nosotros, sus hijos, les dice a sus 11 discípulos, ustedes morirán en cuerpo igual que yo, ¿cierto? Pero ustedes también volverán a la vida, no solo espiritual, sino físicamente hablando. El cuerpo en la tumba, como el mío, volverá a ser vivificado. Esto es maravilloso y además es muy profundo. El apóstol Pablo le enseña a los corintios básicamente lo mismo, hace eco de la enseñanza de Cristo y les dice Pablo a la iglesia de Corinto, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y de qué resurrección está hablando? De la resurrección del cuerpo, de la carne. No encontraron el cuerpo, Él resucitó. Y ojo a esto, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así? Él es el primero, Él es el ejemplo, la primicia de que vamos a volver. Ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mis hermanos, ¿qué muerte entró por qué hombre? Yo le predicaba a Giovanni y a la esposa acerca de esto, lo hablábamos, ¿no? Adán pecó y por tanto Adán pecó, pasó una doble muerte a toda la raza humana. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual y la muerte física. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, la muerte entró por un hombre, la muerte espiritual. El hombre no es espiritualmente activo, el hombre natural no es espiritualmente activo, está muerto espiritualmente. Es la herencia que nos deja Adán. Y no solo Adán nos dejó esa herencia. ¿A usted que le reclama herencia a sus papás? Adán nos dejó la herencia de la muerte espiritual y nos dejó la herencia de la muerte física. Antes de la caída el hombre era semejante a Dios en ese sentido, eterno. Ahora nos dice la Escritura, como lo dice Jesús, vea, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, y es una resurrección doble por un hombre. ¿Qué hombre? Jesucristo, que es Dios y se hace hombre. Ahora, importante, ojo, porque si esto no fuera importante no lo enseñaría el Señor. Hay una doble posibilidad de vida para los hijos de Dios, aquellos que creemos en Cristo. ¿Cuál es esa doble oportunidad de vida? No solamente nuestro espíritu vuelve a la vida, sino que nuestro cuerpo también en el futuro, mis hermanos, volverá a la vida. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo en el marco de Corintios y en el marco de Juan capítulo 14. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán doblemente vivificados, tanto en espíritu como en la carne, en el cuerpo, pero cada uno en su debido orden. ¿Por cómo así que a su debido orden? Cristo las primicias, o sea, primero resucita Cristo, de eso les está hablando en Juan 14. Yo no los dejaré huérfanos, yo voy a volver, ya resucitaré y volveré. Luego los que son de Cristo, ¿quién va a resucitar, mi amado hermano? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo, los que son verdaderamente hijos de Dios, en su venida. Es decir, que nos está hablando de que exactamente de la vivificación no solo del espíritu, sino de la carne. Cuando Cristo vuelva, si vuelve, no sabemos cuándo y ya nos hemos muerto, volveremos a la vida, mis hermanos. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es algo que es importante entenderlo y el Señor nos ayuda a comprenderlo. La Biblia dice que esto es locura para muchos, pero para nosotros es un gozo y una alegría saber que, mi amado hermano, hay morada para ti y para mí. Y Él fue a prepararla. Ahora, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, la muerte no existirá, ni la muerte espiritual, ni la muerte física, seremos eternos. Eso es lo primero que el Señor les explica allí a ellos. ¿Listo? Les habla de algo muy importante que es el fin del fin, el fin del final. O sea, para hacerme entender en esta idea, en el versículo 18, mis hermanos, Jesús a sus 11 les habla de un día, el día del fin del fin.
del fin, del final. Pero en el siguiente versículo Jesús ahora les habla de otro segundo tema y de otro día. El comienzo del fin. Miren lo ordenado que es Cristo. Primero empezó por el final de la película. Ahora les cambia el día y les habla del comienzo del fin de los tiempos. Léalo conmigo. Está en el versículo 20 y 21 de Juan 14. Aquí ya cambia el día. ¿Listo? Miren ahora lo que les dice. En aquel día, perdón, ¿qué día? Ya no se refiere al día final donde Él va a volver, sino se refiere a otro día. Vamos a ver a cuál otro. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si agarramos el contexto desde el versículo 15, Él nos está hablando de una persona que Él iba a enviar. ¿Quién es? El Paracleto, el ayudador. Es decir, que estos dos versículos, y aquí viene el punto 2 del desarrollo del pasaje, ya no se queda solo en el día del fin, cuando Él va a volver, sino que ahora les está hablando de otro día. El día del Shavuot, así se llama en hebreo. Shavuot. De hecho, no es solo un día de Shavuot, es la fiesta del Shavuot. ¿Qué es eso, Mauricio? La fiesta del Pentecostés. Los judíos celebraban antes de Cristo el Shavuot, el Pentecostés. ¿Cierto? ¿Qué es el Shavuot o qué era el Pentecostés? A partir del Pesaj, a partir del sacrificio de Cristo, 50 días después, pero el Señor todavía no ha muerto. Aquí en Juan 14 Él les está hablando de un día, no les da la fecha, pero ya sabemos que 50 días después fue el cumplimiento de Juan 14, verso 20 y 21. ¿Ok? Antes de esta explicación de Cristo, los judíos, mis hermanos, celebraban Pentecostés. Ellos le dicen Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Cómo la celebraban? Esto es interesante y además es muy profundo. Shavuot o Pentecostés es una de las 7 fiestas de Dios. Escúcheme con atención a esto. No es una fiesta humana. Dios, el Padre, crea 7 fiestas. Solamente 7. Las 3 más relevantes en orden de importancia eran el Pesaj, que es el contexto de Juan 14, la Pascua, el Shavuot, que es el Pentecostés, y el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ya las hemos estudiado. Hoy nos vamos a detener en Shavuot, en Pentecostés. Dios el Padre se inventa Pentecostés y le dice a su pueblo que lo celebre. ¿Qué celebraban antes de Cristo en Pentecostés? El movimiento pentecostal dice que el Pentecostés empezó cuando el Espíritu vino y la fiesta del Pentecostés ya era celebrada. ¿Qué se celebraba? Se celebraba el momento en el cual, escuche esto, el Padre le entrega la Torá, las tablas de la ley a Moisés. Eso era lo que celebraban en Shavuot o en Pentecostés. Ojo, ahora el Padre, o mejor el Hijo, está refiriéndose a sus discípulos, pidiéndoles, o mejor, anunciándoles que va a haber un día muy especial. Un día en que va a llegar una persona muy especial, el Paracleto, ¿ok? El Espíritu Santo. Y mire que hay una cadencia en temas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el inspirador de la palabra? El Espíritu Santo. Es decir, hasta ahora los 11 apóstoles habían celebrado un Shavuot, un Pentecostés, en honor a la entrega de la palabra, ¿cierto? Pero de aquí en adelante, Jesús les dice, va a haber un día en particular en el que no solamente van a celebrar la entrega de la palabra, sino que va a venir el autor del libro. No sé si usted entiende esto, mi hermano. Antes de Cristo se celebraba el libro. Ahora Jesús les dice, va a haber un día en donde no solamente van a celebrar la entrega del libro, sino que va a venir el autor del libro. ¿Y sabe qué es lo mejor? Les dice, va a venir a vivir con ustedes
y en ustedes. Esto es algo maravilloso. Antes estaba con ustedes. Ahora vivirá dentro de ustedes. Qué hermosa promesa, mi hermano. Esto es maravilloso. ¿Pero de quiénes? Acuérdense que muchos son los llamados, muchos son los que me dicen Señor, pero no todos entran al reino de Dios. ¿Cierto? Ahora, avancemos por favor. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el propósito del Shavuot o del Pentecostés? ¿Cuál es el propósito del Pentecostés? Resaltar la entrega de la palabra. Juan capítulo 1 nos dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es decir, la palabra misma es Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Y ojo a esto. ¿Quién es el inspirador de Cristo, de la palabra? Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Él va a venir y esa fiesta tiene una connotación mucho más nutrida y mucho más profunda. Jesús anuncia que va a haber un día, no solo en que Él va a volver en carne, sino que va a haber otro día, que es el comienzo del fin, donde su Espíritu Santo, el Consolador, el ayudador, Paracleto ayudador, va a venir a morar con ustedes y en ustedes. Ahora, atención aquí y usted va a empezar a comprender por qué no eran pentecostales. Ah, claro, diferente movimiento pentecostal a el día del Pentecostés. ¿Listo? ¿Por qué no eran pentecostales? Ya usted se va a dar cuenta conforme yo vaya avanzando en la predicación del Evangelio. Pero es importante que se concentre y se conecte. Ojo, el propósito del Paracleto, la palabra Paracleto, ¿quién va a venir? Una persona importante, el Paracleto. Jesús les está advirtiendo. Es como cuando su mamá, cuando está uno en la familia en casa y nos dicen, venga, va a venir la otra semana un familiar muy importante, entonces por favor, se porta bien, se baña, se arregla, me arregla su cuarto, me lava ese baño. Algo así está sucediendo. El Señor en alguna medida les está preparando y les está diciendo, por favor, va a venir otro consolador. ¿Quién es el vicario de Cristo? Sustituto de Cristo. Ningún hombre, mis hermanos, es el consolador o el paracleto, el Espíritu Santo. Jesús nos está preparando y les dice, va a venir, va a venir. ¿Y va a venir a qué? ¿Cuál es el propósito de la venida del ayudador? ¿Es un ayudador para qué, mis hermanos? Porque es paracleto, ayudador. ¿Ayudador de qué? La respuesta está en la Biblia. Mire el versículo 20 y 21 juntos. En aquel día, ¿cuál día? El día del Pentecostés, del Sukkot, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Tacho. ¿Qué va a pasar ese día? Ellos van a conocer algo. ¿Qué? La unidad que hay entre el Padre y el Hijo, pero también la unidad que hay entre el Hijo y su esposa, la iglesia. ¿Listo? Ahora, vea el propósito del Paracleto. No solamente dar claridad de la unidad, sino que cómo se mantiene unido Cristo con su iglesia. Como empecé con el fenómeno movimiento pentecostal, con gritos, caídas, escupitajos, personas sacudiendo. No, mire lo que es un verdadero pentecostés. Mire el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué es paracleto? Porque es ayudador. Porque nos ayuda a qué? No en nuestros deseos personales, sino nos ayuda a cumplir la palabra de Dios, a ser obedientes a la palabra revelada. ¿Y quién es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Por eso hay una unidad. El verdadero Hijo de Dios conoce la palabra, escudriña la palabra y vive la palabra. ¿Ok? Y aquí pasa a la aplicación. Vamos a pasar a la aplicación. Ya terminé de exponer el pasaje. Entonces, resumen. Número 1, ¿qué les enseñó? Que va a haber un día en el que Él va a volver en carne y que ellos también van a resucitar. Y número 2, ¿qué les enseñó? Que va a haber otro día diferente, que de hecho es muy pronto. El libro de los Hechos nos cuenta que fue al día 50.
Por eso Pentecostés. Pente viene 50. ¿Listo? 50 días después. Ese día va a venir una persona, el Paracleto, el ayudador. ¿Y a qué los va a ayudar? Usted lo acaba de leer, versículo 21. Los va a ayudar a ser escriturales, a ser iglesia bíblica, no iglesia antropocéntrica. Y aquí voy a pasar a la aplicación. ¿De qué nos sirve a nosotros como iglesia esta enseñanza de Jesús? Que además es muy profunda. Por eso hay que estudiar en el discipulado y ya más a profundidad lo ven. Aquí lo vemos en alguna medida, lo exponemos como Jesús lo expone, pero escuche esto. La aplicación para nosotros como iglesia hoy aquí. Es nuestro deber como verdaderos creyentes, mis hermanos, muy atentos a esto, establecer una diferencia radical entre el evangelicalismo no bíblico. Voy a volver a repetir esta idea, porque es nuestra aplicación personal. Es nuestro deber, es tu deber. Dilo a ti mismo, es mi deber. Es mi deber como verdadero cristiano empezar a establecer en madurez una diferencia radical entre el evangelicalismo no escritural. Esa palabra evangelicalismo es una palabra que no es en realidad un cumplido. El evangelicalismo no escritural y la iglesia bíblica. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad hoy aquí empezar a diferenciar, a discriminar entre el evangelicalismo antropocéntrico y la iglesia bíblica de Cristo. Nosotros aspiramos a ser del segundo grupo, ¿no? Es necesario identificar el trigo de la cizaña porque se parecen mucho. Palabras de Jesús. Una persona neófita o pronto incluso no llena del Espíritu Santo, no comprende la diferencia. O de pronto tiene al Espíritu Santo pero es inmadura, no comprende la diferencia entre el trigo y la cizaña. Nuestra aplicación personal aquí es esa. Empezar a diferenciar. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué Jesús les habla de ello? ¿Por qué Jesús les está hablando que va a venir un paracleto, un ayudador? ¿Ayudador de qué? A que pongan los ojos en el verbo, en la escritura, quien es Cristo. Les dice esto porque van a venir otros a confundir, a engañar y a sacar de contexto el momento que Él está preparándoles. Ahora, aquí, en ese orden de ideas, se presentan varias cosas. Tenemos que estar muy conectados o si no nos podemos perder. Mucha atención a lo siguiente. Porque han aparecido movimientos religiosos multitudinarios que han sacado de contexto estos versículos que acabamos de leer. Han sacado de contexto el Shavuot o el Pentecostés. Han sacado de contexto el propósito de la venida del Paracleto. Se han ido por otro lado. Vamos a exponer en esta parte de la aplicación personal, si me alcanza el tiempo, voy a exponer 5 distintivos. 5 distintivos de aquellos que se han salido de contexto frente al Paracleto y el Pentecostés, y 5 distintivos de quienes, como los 11 discípulos, se mantuvieron entendiendo qué es el Paracleto y el Pentecostés. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Dígame amén, por favor. Amén. Listo, empecemos con la mala noticia, con lo negativo. A mí me gusta empezar que me digan primero, sáquenme lo malo primero y luego vamos a hablar un poco. Empecemos con lo que no es vivir, apuntando al pasaje Juan 14, versículo 20 y 21. Lo que no es vivir con el Paracleto en mí y conmigo y en Pentecostés. ¿Listo? Vamos a ver lo que no es vivir. En ese orden de ideas, yo no estudié en la Nacional, pero ¿qué hago? Hay otro personaje muy interesante. Es que en la Nacional hay antropólogos y hay sociólogos, y son muy serios y muy pilos. Hay otro académico llamado César Rondón Palmera. Usted lo puede investigar, esto no me lo estoy inventando, es un documento académico. Y el estudioso sociólogo, en realidad, César Rondón Palmera, diferente al del comienzo,
El del comienzo era creyente. Además, reformado. Este señor no lo conozco. No lo conocí estudiando para este sermón. César Rondón Palmera, en un estudio que hace sobre el movimiento pentecostal, y ojo porque él hace este estudio sin ser creyente, solo desde lo académico, desde la sociología, él le realizó un estudio al movimiento pentecostal. Y mire lo que dice que este grupo es como una religión marginal de corte popular, así lo definió él en su obra, en su libro. Ahora, ¿qué distintivo tiene este movimiento? Que usa el nombre del Espíritu Santo y además tergiversa el Shavuot del Pentecostés. Acuérdense que estamos empezando por lo que no es estar en el Espíritu, en el Paracleto y en el contexto del Pentecostés. ¿Cómo los distingo? Número 1, primer punto para distinguirlos. Escuche esto. Si está tomando nota, escríbalo. Usan el nombre de Dios en vano. Esa es una manera de identificar al movimiento pentecostal diferente a estar en el Pentecostés, ¿no? Usan el nombre de Dios en vano. Es decir, esto es grave, hay blasfemia a Dios. ¿Qué es usar el nombre de Dios en vano? De hecho, Deuteronomio capítulo 5, verso 11, cuando Dios le da la voluntad de precepto al pueblo de Israel, que es la ley moral o los 10 mandamientos, el tercer mandamiento de la ley de Dios es: no usarás el nombre de Dios en vano. Y el Paracleto, el ayudador, es Dios. Es la tercera persona de la deidad. Número 1, este movimiento, estas personas usan el nombre de Dios en vano. Colocan palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. Van en contravía a la instrucción de Deuteronomio capítulo 5, verso 11, no usaréis el nombre de Dios en vano. Esto lo hacen para justificar deseos e intenciones pecaminosas propias del hombre. Por eso son comunidades antropocéntricas. Van en contravía a la Biblia, al precepto: no uses el nombre de Dios en vano, pero ellos lo usan en vano. ¿Qué es usarlo en vano? El Espíritu dice, bueno, casi siempre usan la J. El Espíritu dice. El Espíritu te dice. Y empiezan en el nombre de Dios, del Paracleto, empiezan a justificar, muchas veces en contra de la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de la fiesta del Pentecostés? Versículo 21. Mantenernos ¿en qué? En la palabra. Pero estas personas van en contravía, usando el nombre de Dios en vano, ponen palabras en la boca del Señor que Él no ha dicho, que muchas veces son contrarias a la Biblia, otras veces no, pero Él no las ha dicho. Para todo, vanamente otorgan autoría al Dios Espíritu, de manera irreverente y además irresponsable. Usan el nombre de Dios atentando al mandamiento de Deuteronomio 5. Como diría Anton LaVey, el autor de la Biblia Negra, anfitrión del Hotel California, un pensador norteamericano también de California. Oiga, California tiene sus cositas, ¿no? El Papa Negro le decían, Anton LaVey. Es lo que dijo Anton LaVey y está en la Biblia Negra. Dijo lo siguiente, inspirado en la filosofía nihilista de Friedrich Nietzsche: el hombre por el hombre y para el hombre. Y esto hace el movimiento pentecostal. Usa el nombre de Dios, del Paracleto, para satisfacer los deseos del hombre, por el hombre y para el hombre. Son antropocentristas, mienten y manipulan sacando de contexto el Pentecostés y al Paracleto con el fin de ¿qué? De satisfacer las experiencias antropocentristas de las personas. Ponen palabras mentirosas que Dios no ha pronunciado. Frases como la siguiente, para que se ubique un poco, son el pan diario de este movimiento. Esta mañana el Espíritu me habló al corazón. Eso estoy poniendo un ejemplo. No escucha, ¿no? No escucha. Esta mañana el Espíritu me habló y me dijo que picara la cebolla en cuadritos. No los oye, ¿verdad? Si el Espíritu me dijo que picara la cebolla en julianas.
Esta mañana, no, Dios, no, yo estoy con Dios. El Espíritu me dijo que me tenía que separar de mi esposa. Dijo, usted dirá, es que esto lo dijo un reconocido. Ustedes saben que Mauricio no dice nombres. Esto lo dijo un líder reconocido de Centroamérica para justificar su pecado. Le dijo a la comunidad, que además es multitudinaria, que él estaba bajo el Espíritu y el Espíritu le había mostrado que tenía que divorciarse de su esposa. Usan el nombre de Dios en vano. Ahora, ¿se contradice Dios? O sea, Dios en su palabra nos pide que una sola vez seamos esposo y esposa, así como Cristo no deja a su esposa. Pero ahora de repente el Espíritu Santo cambió de opinión. No tiene sentido. Ellos usan el nombre de Dios en vano. ¿Para qué? Para justificar los deseos antropocéntricos del corazón. Acuérdense de Anton LaVey, inspirado en Nietzsche. El hombre por el hombre y para el hombre, que además ese es el lema oficial, no solo de la filosofía de Friedrich Nietzsche, sino de la etapa de la Ilustración. Una vanguardia que vivió el mundo, una época histórica, el hombre por el hombre y para el hombre. Y en alguna medida había un sincretismo. El mundo actual, a ellos les tocó, a los apóstoles les tocó vivir en esa época, a nosotros nos tocó la contemporaneidad. Y hay recebo del hombre por el hombre y para el hombre, nos ha permeado esto. Ellos usan el nombre de Dios en vano. Una anécdota, le tengo una anécdota. Esto es de la vida real y me pasó a mí. Una vez escuché a una líder de ese movimiento diciendo lo siguiente. Se daba garra. Yo la conocí. Vea, ella tenía una hija en el colegio, estaba como en 10º, 11, no me acuerdo, y el profesor del colegio la dejó embarazada a su hija. Eso es un delito. Empezando es menor de edad y el tipo es mayor. ¿Y sabe qué me dijo la mamá de la china? No digo nombres. Me dice, no, es que el Espíritu Santo me dijo que me reveló que ellos dos deben estar juntos y ser pareja. Bueno, listo. O sea, el Espíritu Santo le está diciendo que vaya en contravía de la ley civil, que cumpla un delito. ¿Sabe por qué lo hacía? Para justificar. Lo que pasa es que el man ganaba bien. Y tenerlo a él ahí como papá de su nieto, pues le convenía económicamente. Entonces, en alguna medida, ¿qué hacen para excusar su antropocéntrico deseo? El Espíritu me dijo, el Espíritu Santo me dijo. Punto número 1. Usan el nombre de Dios en vano. Si usted va a Juan 14, ¿cuál es la evidencia de tener al Paracleto? Permanecer en las Escrituras. Nosotros tenemos un plus que no tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía con el Espíritu Santo, sí, pero no. Ahora nosotros, ¿cuál es el plus? Que no solamente está con nosotros, sino que vive dentro de ti, dentro de mí. Esto es maravilloso. Eso no te hace a ti Dios, ¿no? No eres una deidad, tranquilo. La gracia de Dios, por eso santa gracia. ¿Cuál es el regalo? El regalo es que Dios vino a morar en el verdadero creyente. Y evidencia de morar, vea, escúcheme esto, mi amado hermano. Evidencia de ser un verdadero cristiano no es andar diciendo que el Espíritu me dice. Evidencia de tener el Paracleto dentro de mí es que yo sea escritural y mi vida, mi sexualidad, mis finanzas, mi matrimonio, mi lenguaje, mi vida entera sea escritural. Jesús lo dice en el versículo 21. Permanecen en mi palabra, me aman. Pero avancemos, mis hermanos. Le tengo otra anécdota, el punto número 1. Me quedan 14 minutos. Punto número 1. Usan el nombre de Dios en vano. Otra anécdota. Esto es de la vida real. Un canal muy conocido en los Estados Unidos, que se transmite en Latinoamérica también, hay un señor que además es multimillonario y famoso líder del movimiento pentecostal norteamericano. Yo lo vi, está en YouTube, hay videos, él lo dice, y además lo sigue mucha gente. Él dice que su líder espiritual era una mujer, no vamos a decir el nombre. Tenía la unción de los milagros. Y que esa unción era tan poderosa, enseña esta persona a la gente, que es que en los cultos la gente a ella la tocaba y se sanaba.
¿Y sabe qué dice este señor? En un canal, en un programa que se llama, es que no puse el nombre del programa, está en inglés el nombre, todavía existe. En Estados Unidos es top seller y el tipo es top seller en sus libros, vende libros como arroz. Dijo en el programa este señor, su líder espiritual murió. Él le dice mi madre espiritual, su madre espiritual murió. Y en el programa en vivo este señor le dice a la gente que vayan a la tumba de esa mujer y toquen la tumba para que sean sanos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Pues no sé si es lo peor, bueno, estamos en los últimos tiempos, que la gente se sana. La gente va y toca la tumba y se sana. No porque esté Dios ahí, no porque esté el Espíritu Santo ahí. El teólogo de Ginebra dijo, acuérdese que Satanás también hace sus milagros. Eso lo dijo el teólogo de Ginebra. Ahora, qué irresponsabilidad. Todo bajo la premisa y la excusa de que es la unción del Espíritu. El Espíritu. Punto número 2. No solamente usan el nombre de Dios en vano. Punto número 2. Son máquinas de apostasía. Dígalo conmigo. Son máquinas de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Después de haber estado, salir detestando. Si usted quiere identificar un movimiento de corte sectario o de abuso al Paracleto y de abuso al Shavuot, al Pentecostés, identifique número 1 que usan el nombre de Dios en vano para todo. Ay, el Espíritu Santo me dijo, ay, el Espíritu Santo me... Todo eso es... Número 2, son máquinas de apostasía. Ese movimiento evangelicalista es una máquina de crear apóstatas, personas que terminan saliendo de allá sin querer volver absolutamente a la Biblia, nunca ni a nada que tenga que ver con la fe. Un ejemplo de ello, Colombia. En Colombia, líderes del movimiento pentecostal profetizando, escuche esto, entre comillas, profetizando en el nombre del Espíritu Santo en favor de politiqueros que supuestamente serían el próximo presidente. Yo escuché a uno de ellos. El Espíritu, tipo así, todo y serio, ¿no? El Espíritu me dice que este hombre lo tenía al lado. Es el próximo presidente de Colombia. Y el tipo se quemó, ganó, fue el contrincante. Es decir, el Espíritu Santo es un mentiroso. O él es el mentiroso. Lo dejo a su criterio, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué produce eso? Yo le voy a decir qué produce eso. Apostasía. La gente no es tonta. Y la gente lo que hace, mi amado hermano, es que muchas de esas personas se dan cuenta de esa situación, se dan cuenta que ahí lo que hay es mentiras. Muchos de estos líderes, lo digo con temor y temblor, mi amado hermano, que Dios nos ayude a hacer. ¿Cuál es la garantía de que nosotros permanezcamos en su palabra? Él mismo, no yo, ni tú, Él mismo. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar, es su gracia. Esa es la gracia viene completa, la garantía no soy que yo sea más pilo que ellos, yo no soy mejor que ellos. El Paracleto que mora en mí me ha ayudado y te ayuda a ti. Pero estas personas, mis amados hermanos, escuche esto, manipuladores, mercantilistas de la fe, amadores del dinero, lujuriosos, personas lujuriosas, avaros, muchas veces adúlteros, divorciados con nuevas esposas, en muchos casos aliados con mafias paramilitares y narcopolíticas, ciegos guiando a ciegos. Y sus feligreses, algunos de ellos los defienden a muerte. Y otros salen apóstatas. Punto número 2, son máquinas de apostasía. La gente dice, yo prefiero, eso es una farsa. Eso del cristianismo es una farsa. Y no es verdad. Nosotros, el cristianismo no es una farsa y Cristo no es una farsa. Pero por culpa de ellos, como dice 2 de Pedro capítulo 2, blasfemarán de la fe. De la verdad, dice Pedro. Punto número 3. Antes de ir al punto 3, mis hermanos, estamos viendo los últimos tiempos. Ríos de gente saliendo heridos.
de esos cultos dolidos, engañados, renegando de la fe, apartándose de la Biblia y asumiendo que en general todos somos iguales, porque la persona inmadura o el neófito no discrimina entre evangelicalismo y cristianismo bíblico. El neófito o el inmaduro, como no ha sido formado en la Escritura, no identifica entre movimiento pentecostal y vivir en el Pentecostés, vivir en el Espíritu Santo realmente. Entonces él asume y dice, en alguna medida en su pecado y en alguna medida con toda la razón, dice, esto es una farsa, yo prefiero ser a mi estilo. Y no, está bien. Punto número 3, dañan su contexto social. Dañan su contexto social. Recuerda el nombre de nuestra predicación. No eran pentecostales. Los apóstoles ni usaron el nombre de Dios en vano, ni eran máquinas de apostasía. Y número 3, los apóstoles no dañaron su contexto social, todo lo contrario. El movimiento evangelicalista que abusa del Espíritu Santo, del Paracleto, y abusa en alguna medida de la fiesta del Shavuot, del Pentecostés, daña su contexto social. ¿Cómo así? El mismo ejemplo semejante al anterior. Hoy Colombia, ¿qué día es hoy, Andrés? 23, para los que estén viendo esta transmisión. Hoy, 23 de mayo, Colombia enfrenta el día 24, 25 de un paro. Estamos en crisis en Colombia. Colombia lamenta la represión política y la imposición de la corrupción. Esta mañana oré por mi presidente. Pero la verdad debe ser dicha. Colombia lamenta la represión política y la imposición de la corrupción y el poder en manos de politiqueros que fueron subidos allí en gran medida con la ayuda de movimientos de corte pentecostal. Hoy Colombia, supuestamente guiados por el Espíritu, en Cartagena, Valledupar, Cali, cuna de sectarismo, Bogotá. Hoy Colombia se lamenta y padece el sufrimiento del yugo de ciertas ideologías, no es ni siquiera ideología, de ciertas, sin entrar en el tema político, de ciertas medidas que no son convenientes a nosotros como nación. Y ha sido muchas veces, y ni siquiera la culpa es del politiquero. Vamos al tema teológico que nos compete. Han subido allí por ayuda de personas de este movimiento que supuestamente guiados por el Espíritu, incluso muchos de ellos del movimiento neopentecostal o pentecostal, son politiqueros. El domingo están en el púlpito y el lunes en el Congreso. Y supuestamente bajo el poder, el bautismo del Espíritu, escuche esto, están apoyando y aprobando leyes en contra de la salud, mi hermano, no solo de la iglesia que ellos presiden, sino del país entero. Leyes en contra de la educación, aprueban reformas tributarias, votan en favor de reformas a la salud, que no son reformas sino deformas. Deforman el sistema de salud y lo hacen supuestamente en el nombre del Espíritu. Punto número 3. Dañan su contexto. No son bendición para su contexto social, son un problema. Y recuerde el pasaje de Juan 14, verso 20 y 21. ¿Cuál es el propósito anunciado por Cristo de la venida del Paracleto y del momento del día del Pentecostés? Ayudar a la iglesia a ser bíblica. Y cuando una iglesia es bíblica, una iglesia, ese es parte del punto que es de lo positivo, del que es verdaderamente cristiano. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, mi amado hermano, sucede todo lo contrario. En vez de dañar el contexto social, el cristiano potencializa su nación, es sal y luz, no solamente en términos espirituales, sino en términos terrenales. Cuando hay un maestro, yo soy maestro por la gracia de Dios. Bueno, me queda grande la verdad, me queda grande ese título.
Me desnudo delante de usted, me queda grande ser profesor. Pero cuando un abogado, un maestro, un médico, un Cristo viene a su vida, esa persona no solo bendice espiritualmente predicando el evangelio, sino que transforma su contexto. Pero como todavía estamos en la parte negativa, punto número 3, estas personas dañan su contexto social. Imagínense, en el nombre del Espíritu, empujando reformas a la salud, a la educación, dañando, afectando no solo a la iglesia que representan, sino a Colombia en general. Le están haciendo daño al país, beneficiando élites, pequeños grupos de personas, en vez de beneficiar a la nación completa. Cuando uno ve a los muchachos resistiendo, en alguna medida uno les da la razón. ¿Y sabe qué? Siente uno vergüenza por este tipo de movimientos que le han hecho daño al país. Ahora, número 4, tranquilo, ya, yo creo no voy a alcanzar a exponer la parte positiva. No se pierda el próximo punto de hoy en 8 días. Número 4, si está tomando nota, le atribuyen al Espíritu Santo la obra de Satanás. Esto para mí es muy importante darlo en claro. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Voy a ser muy insistente, discúlpeme, pero es que es una manera de dejarle en clara la idea del pasaje bíblico, la idea de Cristo. Recuerde que el propósito de Cristo, ¿cuál es el propósito de Cristo con sus 11 discípulos aquí en el pesaje, en esta reunión? Dejarles en claro que vendrá un ayudador y los ayudará a ser escriturales. ¿Y qué es ser escritural? Poner los ojos en Cristo, siempre, porque Cristo es el verbo, la palabra encarnada. Número 4, estos tipos le atribuyen al Espíritu Santo la obra de Satanás, pero usando el nombre del Espíritu Santo. Han invertido la verdad por el engaño. En vez de, entendiendo que la evidencia de tener al Paracleto es ser bíblico, para ellos la evidencia de tener al Paracleto es promoverlos, no la Biblia, sino un show o las experiencias. Yo le había puesto son experienciales a este punto, porque en realidad le atribuyen al Espíritu Santo la obra de Satanás. ¿Cuál es la obra de Satanás? Sacar la Biblia para colocar experiencias, testimonios, show, adoración, supuestamente, ¿no? Evangelio de la prosperidad, pactos, rompimientos, conciertos, entretenimiento masivo, llevando a la gente a todo menos a la Biblia. El propósito del Paracleto y del Pentecostés es, versículo 21, que cumplan la palabra. Pero ellos sacan la palabra y le atribuyen la obra de Satanás al Espíritu Santo. Es que aquí está el Espíritu porque aquí se mueven los dones. Y ya voy para allá. Llevando a la gente a codiciar a las personas a las riquezas, a invertir financieramente. Mi hermano, la iglesia no es para eso. Yo se lo digo así con todo respeto y con mucho amor. Yo no veo en el Evangelio a Jesús reuniendo a sus 12 en el Pentecostés y diciendo, bueno, ahora les voy a enseñar a invertir en finca raíz. Al contrario, el Señor Jesús les está diciendo, despójense, vea, pongan sus ojos en. Mis hermanos, esto es tremendo. Invitando a las personas a la milagrería. Cuando yo fui a visitar con ustedes, hermano, fuimos en moto, ¿no? Hicimos un grupo en moto y fuimos ¿a dónde fue que fuimos? ¿A Guadalupe? Guadalupe, el templo de la milagrería. Venden velas y venden los milagros. En todo contexto, mi hermano, el movimiento pentecostal aprovecha ese tema que el latinoamericano es muy... Por eso el sociólogo de la Universidad Nacional habla del misticismo, ¿no? El latinoamericano le encanta el misticismo. Y este movimiento ha sabido, y parece que hasta sociólogos han sabido leer, o psicólogos, la psiquis del latino y aprovechan que el latino es místico.
Los milagros. ¿Y dónde está la Biblia? No, pero es que está el Espíritu porque un culto de milagros. ¿Cuál culto de milagros? El propósito del Paracleto no es en sí el milagro. Es que usted no cree en los milagros, yo sí creo en los milagros porque Dios es un Dios de milagros. Pero el propósito de Dios no es vea, escuche esto, mi amado hermano, y se lo digo con mucho amor. Y Jesús lo está diciendo acá. El propósito del Espíritu Santo no es la adoración a Él como Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es que adoren a Cristo. Es el único camino al Padre. El Espíritu Santo no quiere que lo adoren a Él. Él no es su deseo. El Espíritu Santo, no. Él es ayudador de la iglesia que ponga los ojos en Cristo, no en Él mismo y menos en el hombre, mis hermanos. Allí ellos hacen todo lo posible y le atribuyen al Espíritu Santo esa obra. Este concierto, es que no fue, ¿cómo no fue muy bien? ¿Cómo estuvo la ofrenda? Uy, sí, el Señor se movió. No, nos da risa, pero lo hacen, hermano, lo hacen. Ahora, voy a terminar con el último puntico. Número 5. Mantienen los dones fundacionales. Uy, ¿cómo así, Mauricio? Mantienen los dones que son fundacionales. Esto puede causar polémica, pero no me importa. No me interesa. Yo no vengo aquí a causar polémica, yo vengo a predicar con toda humildad, del cual no soy autoridad del Evangelio. Mantienen los dones que son fundacionales. ¿Cómo así, Mauricio? Este movimiento, aprovechando la ignorancia bíblica del rebaño, que eso es un problema, un pecado del rebaño, no escudriñar la escritura, ¿no? Ellos aprovechan esa ignorancia de un rebaño perezoso e imponen dones del Espíritu Santo que ya no son vigentes. Ojo con esto, el movimiento pentecostal dice que sí son vigentes, pero no lo son. No son vigentes. Ellos mantienen dones que fueron fundacionales existieron cuando la iglesia fue fundada. ¿Quién fundó la iglesia de Cristo? Lo estamos estudiando en Juan 14. ¿Qué está haciendo Cristo? Cristo no agarró a las multitudes, Cristo encerró a puerta cerrada en el pesaje 11 personas. Después llamó a Pablo. Pablo dice, soy abortivo, el último de los apóstoles. De hecho dice, yo soy el último y además no me merezco, soy abortivo. Y este es un don que, precisamente el apostolado, es un don que fue fundacional, pero que no es vigente. Este movimiento mantiene los dones fundacionales, es decir, dones que ya no están, que son bíblicos, pero que ya no son vigentes. ¿Cómo así, Mauricio? Dones que están en la Biblia, pero que fueron para un momento histórico, que fue el momento de fundar la iglesia, pero que ya no están vigentes. Le voy a poner un ejemplo. Tremendo. Dones fundacionales como por ejemplo espérenme, tengo muchos, pero no me va a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, la xenoglosia. No, ya se metió con términos técnicos y teológicos. No, tranquilo. Xenoglosia traducido como el don de lenguas, que se divide en dos, xenoglosia y glosolalía. Esos son dones que fueron fundacionales. ¿Qué es la xenoglosia? La palabra xenoglosia viene de xeno. ¿Lo has escuchado? Xenofobia. Extranjero. Xenoglosia son lenguas extranjeras. Eso fue un don que es bíblico, usted lo encuentra en el libro de los Hechos, sí está en la Biblia, pero fue un don que el Paracleto cuando vino lo dio solo en ese momento porque tenía un propósito en ese momento, pero es un don que ya no es vigente. ¿Cuál es la xenoglosia? El don de hablar en lenguas extranjeras. Es decir, el Espíritu Santo cuando llegó en el Shavuot se cumplió el anuncio de Juan capítulo 14. Él vino y habían personas de muchas naciones, lo dice la misma escritura, lo enseña. Mentiras, no, espere, al revés. Habían personas allí. Bueno, ¿cuál es el caso?
Habían personas que no entendían la escritura porque no estaba en su idioma. Y el don del Espíritu Santo fundacional fue, de repente el tipo no hablaba el idioma y el Espíritu Santo lo capacitó con xenoglosia, el don de la lengua extranjera. No tuvo que ir a Open English, no tuvo que ir a Smart, uy no, le estoy haciendo propaganda ya. No tuvo que estudiar en el Meyer ni en el nada. Eso fue un don fundacional, tenía un propósito allí en ese momento, pero no es un don que hoy sea vigente. El movimiento pentecostal insiste en que es vigente. Y no solo la xenoglosia, y es pura mentira, sino la glosolalia, que es otra manifestación de las lenguas, que son lenguas angélicas que nadie, no son terrenales, y ellos dicen que hablan en lenguas, y esos fueron dones también fundacionales, no son vigentes. ¿Dios los dio? Sí. ¿Están en la Biblia? Es como el diezmo. ¿El diezmo es bíblico? Sí. Si alguien usted escucha que le diga el diezmo no es bíblico, ese tipo no sabe. Pues yo lo digo con todo respeto. Yo tampoco, hay muchas cosas que yo no sé, pero hay cosas que hay que tener claras. Y si alguien dice el diezmo no es bíblico, no, el diezmo sí es bíblico, está en la Biblia. Lo que pasa es que no es vigente. Lo mismo sucede con la glosolalia y la xenoglosia. Está en la Biblia, sí, pero no es vigente a nosotros. El momento del diezmo fue una dispensación histórica para un pueblo en particular, para una tribu en particular de las 12 tribus de Jacob, que hoy no tenemos. Ninguna persona en el Evangelio da diezmo. Usted no escucha en el Nuevo Testamento a Pablo pidiendo el diezmo. Ahora no somos legalistas. Si usted quiere apartar el 10%, usted y yo debemos ofrendar ¿cómo? Bíblicamente dice que conforme Dios pone en mi corazón. No, él no dice conforme Dios pone el 10% en tu corazón. No hay porcentaje, mi hermano. Pero hay personas que se quieren aferrar a momentos históricos sacando de contexto la Biblia. Yo no puedo Mire, además eso es grave. Yo lo digo con todo respeto. Eso es grave, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que ofrendemos como ¿quién? Como el Paracleto nos dice, no como el pastor nos dice. Yo como pastor no le puedo decir a usted el diezmo. ¿Qué tal el Espíritu Santo, el Paracleto le diga que dé más? Gloria a Dios. Entonces yo no lo puedo limitar. Son conceptos bíblicos que no son vigentes. Punto número 5. Ellos mantienen dones que son fundacionales. Y con este voy a terminar. Tranquilo. ¿Cuáles? La xenoglosia, la glosolalia, el tener profetas entre nosotros. Causa polémica porque hay gente a mí hay gente que me ha querido apedrear por esto, pero está en la Biblia. No hay profetas en este tiempo. ¿Hubo profetas en la Biblia? Sí. ¿Cuál fue el propósito de los profetas? Anunciar al Mesías. Ya el Mesías llegó. Ahora Cristo es el profeta, sacerdote y rey. No necesitamos profetas. ¿Qué hacía el profeta? El profeta tenía un don dado por Dios, escuchar a Dios y hablarle al pueblo, porque en ese momento la escritura, el canon de la escritura no se había sellado, se estaba consolidando. En este momento, mis hermanos, el canon ya ha sido sellado, no hay nuevas revelaciones. Este movimiento quiere mantener a un profeta ¿para qué? El Señor dice este día, y traer nuevas revelaciones que son externas a la palabra de Dios y muchas veces van en contravía a la palabra de Dios, como es el caso, sí lo puedo decir porque ya se murió y no importa, como es el caso del fundador, bendito Dios, el caso además murió asesinado si no estoy mal, en Mississippi, el fundador del movimiento Iglesia de los Santos de los últimos días. Este señor dijo, escuche esto, que se autoproclamó profeta. Ojo, vea usted, punto número 5, mantienen dones fundacionales. Dijo, ya no hay profeta, pero él decía que era profeta. Que Dios le había hablado. Esto está en un libro que se llama La Historia, es de ellos. Historia de la Iglesia se llama. Pero de la iglesia de ellos, de los padres de los últimos días.
capítulo como 6, capítulo 5, 6. Lo compré en el Carlas Pulgas. Que él a los 16 años en su habitación, con la puerta cerrada, entró una luz por debajo de su cuarto y lo iluminó. Y se le apareció la persona de Jesús. Y le dijo que había un nuevo evangelio escondido en la punta del monte del Cerro de Cumora en Mississippi, Estados Unidos. Que fuera y escarbara y sacara las nuevas tablas. Y el tipo fue, escarbó según él y sacó las nuevas tablas, que hoy son el libro de Mormón. Un libro que aprueba la poligamia. Y con esto este hombre llegó a tener, no me acuerdo la cantidad de esposas que llegó a tener, e inclusive esposas ya casadas con otro miembro de la iglesia. Le quitaba las esposas a los miembros de la iglesia. La misma revelación que tuvo un personaje, que no digo el nombre, pero sí el libro, Buenos días Espíritu Santo, algo así. Buenos días Espíritu Santo. La misma revelación que tuvo Mahoma. Los tres hablan de lo mismo. Mahoma dice que una luz entró a su cuarto. Así usted léalo en la biografía de Mahoma. Que Dios lo iluminó el cuarto y le quitó la vista y le dijo que él era el escogido, el profeta de Dios. Lo mismo que dice el autor de Buenos días Espíritu Santo, norteamericano, que una luz entró a su cuarto. Tiene el mismo discurso. No son originales, pero mantienen dones fundacionales. No hay profetas entre nosotros. Cristo es el profeta. Ya vino. El propósito de la profecía es llevarnos a Cristo y Cristo ya está. Ahora, ¿usted quiere leer profecía? Lea Isaías. ¿Usted quiere profeta? Listo. Lea Jeremías. Lea Zacarías. El movimiento pentecostal mantiene dones fundacionales, mantiene los apóstoles. Esto es grave, mis hermanos. Efesios capítulo 2, verso 20 dice que la iglesia se debe construir bajo el fundamento de ¿quién? ¿Qué es un fundamento? Yo quiero terminar ya, lo juro. Pero es que, bueno, bendito Dios. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, escuche esto, ellos quieren mantener apóstoles, no existen apóstoles entre nosotros. Hay un canal en Latinoamérica y ese canal, Dios mío, yo veo eso y yo no lo puedo ver. Después le dije a mi esposa, quíteme ese canal porque a mí eso me da mucha rabia, mucho cólera. Y con ustedes el apóstol del Espíritu. Apóstoles entre Efesios capítulo 2, verso 20 dice que la iglesia descansa sobre la piedra principal. Hay una analogía aquí entre la construcción de un edificio, y es que eso es la iglesia. ¿Cómo construye un edificio? Sobre la roca que es Cristo. Luego de tener una roca sólida, ¿cuál es la roca? No es Pedro, es Cristo. Cristo como roca y piedra principal, que es un término arquitectónico. Él como piedra principal, ¿qué hizo en Juan capítulo 14? Le transmitió el fundamento de su doctrina ¿a quién? Efesios capítulo 2, verso 20 dice, la iglesia se construye sobre la piedra que es Cristo y el fundamento que son los. Por eso el apóstol Pablo decía, soy el último de los apóstoles y además soy abortivo. Yo cuando leo eso me dan ganas de llorar. Tremendo que él diga, aparte que soy el último, no me merezco porque yo perseguí la esposa de Cristo. Es decir, hay una roca quien es Cristo, hay un fundamento, unas columnas. Ya las columnas están, Efesios 2:20. Y sobre ese fundamento y sobre esas columnas se construye la iglesia, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué han querido hacer los de este movimiento? Poner nuevas columnas. Por eso se dicen apóstoles. O sea, si usted se dice que es apóstol, ni siquiera Martín Lutero, John Wycliffe, ¿quién más? Ayúdenme, Charles Spurgeon, John Wesley, William Tyndale, ninguno dijo que era apóstol, y estos tipos de repente ahora son apóstoles. Ni siquiera Agustín de Hipona, ni siquiera el de la Suma Teológica. No, Tomás de Aquino, ninguno de ellos dijo que era apóstol.
Y ahora de repente en el siglo XXI aparecieron el apóstol y la profeta y son casados, ¿no? Qué casualidad. Y el hijo es el profeta, ¿cómo es el hijo? ¿Profetica o qué? Bueno, no sé. El iluminadito, bueno, no sé. Toda la familia. Y empiezan a construir, mis hermanos, construyen fundamentos nuevos. Y aparecen nuevos fundamentos. ¿Y qué pasa con ese tipo de comunidades? Incluso hay algunos peor, quitaron la piedra principal y colocaron otra piedra. Para ellos, para tales ellos, no tarda el día, ellos tienen sus días. Mis hermanos, voy a dejar acá haciendo una final retroalimentación. Nuestra predicación de hoy, llamada No fueron pentecostales. Ya creo que ahora sí entendimos por qué los apóstoles no fueron pentecostales. Vivieron el Shavuot del Pentecostés, recibieron el Espíritu, que mejor dicho, el Paracleto en palabras bíblicas, el Paracleto que es el ayudador, lo recibieron en favor de ¿qué, mis hermanos? De obedecer la palabra, de mantener las escrituras. Esa es mi conclusión para el día de hoy. Un verdadero Pentecostés, estar verdaderamente no en el Espíritu, sino en el Espíritu Santo, será evidente en tu vida y en mi vida, en mi manera de amar la Biblia. Una persona que está llena del Espíritu Santo, mi hermano, vea, yo sé que nosotros somos el latino, la ropa sucia se lava en casa, los latinos tenemos problemas. Nosotros los latinos no somos disciplinados, mis hermanos. Usted vaya a Ginebra, Suiza, los suizos hasta relojes. Los relojes son los norteamericanos, el tiempo, todo es una cultura diferente. El latino, nosotros los latinos, que Dios nos ayude. La gracia está sobre Latinoamérica, ¿no? Donde abundó el pecado, el Señor quiere reformarnos. Y yo sé que como latinos tenemos problemas en todo sentido de indisciplina, falta de hábitos, falta de lectura de la Biblia. Pero mis hermanos, quien vive en el Paracleto y el Paracleto vive en él mejor, logrará tener disciplina. Y ese es el llamado que le hace Jesús a sus discípulos. Evidencia de que tengan a la persona del Espíritu Santo con ustedes será la capacidad que tengan, mis amados hermanos, de vivir su vida conforme a la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mi palabra y la vive, este es verdaderamente quien me ama. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire esta promesa. Si usted y yo permanecemos en la Biblia, él nos promete que se nos va a manifestar. ¿Cómo? No con gritos, no con ojos blanqueados y espuma botando o cabeceando, no con gozo, amén, no. Más bien siéntese, deje el show, deje la gritadera, siéntese, escudriñe la Biblia. Y Jesús dice acá, le dice a sus discípulos, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Eso qué significa? Va a iluminar nuestro entendimiento de la palabra. Y es cuando usted lee al falso profeta que le dice que usted puede tener 5 esposas, pero usted lee la Biblia y dice cada uno tenga su propia esposa, dice la palabra. Y el Espíritu Santo te ayuda, se manifiesta a ti y te convence de que esta es la verdad. Mauricio, es que no me gusta su iglesia porque, bendito Dios, lo importante es que el Espíritu Santo le convenza de que aquí predicamos la verdad. Ustedes se han quedado, gloria a Dios, no por Mauricio, por el Espíritu Santo que los ha convencido de estar en este lugar. Otros no se han quedado, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo añadía a la gran familia cada día los que eran salvos. Él trae a las personas a su iglesia local. Él nos trae. Y si te trajo a este lugar, mi amado hermano, es porque Él quiere formarte. Y te invita a que no pongas los ojos en el pastor ni en los hermanos, porque te vas a ir rápido. Pon los ojos en Jesús, en Cristo y en su palabra. Amén. Bendito Dios, Padre eterno.